Vamos a ubicarnos al libro Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Ya la tienen. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Dice la poderosa palabra de Dios: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras porque yo te dé. Ustedes se imaginan que Dios nos hablara a nosotros y nos dijera: pídeme ahora mismo lo que tú quieras. Yo, si me lo pidiera a mí, yo diría: Señor, ¿en serio tú quieres que yo pida lo que yo quiera? Entonces yo quiero que ustedes como que se apoderen de esta palabra y de verdad, ¿qué le pedirían ustedes en este momento a Dios? ¿Verdad? De pronto muchos pedirían retroceder el tiempo, otros pedirían belleza, o un mejor cuerpo, riquezas o cosas materiales, ¿verdad? Cada quien pide lo que quiera, porque eso es lo que la pregunta que está haciendo hoy Dios: pídeme lo que quieras. Y así le preguntó Dios a Salomón. Y mucha gente dice que esto no pasó, que fue un sueño, pero no, sí pasó, fue un sueño. Y Dios esperó un momento de quietud en Salomón para hacerle esta pregunta. Amén. Ya ustedes saben lo que Salomón pidió. Salomón pidió, y Salomón le dice: Señor, yo ahora mismo soy un niño que no sé a dónde ir, pero yo quiero que tú me des, tu pueblo es grande, tu pueblo es enorme y numeroso, pero yo quiero que tú me des un corazón comprensivo, donde yo pueda guiarlos, enseñarles el camino del bien y el camino del mal. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios se agradó tanto de esta respuesta que Dios le concedió sabiduría. Amén. Y no solo eso, Dios también le dio riquezas, fama y una muy, pero muy buena vida. Pero ¿por qué pidió Salomón sabiduría? La verdad, esta es una verdad, es un secreto a voces. El rey David era el papá de Salomón, y él se presentó una vez frente a la asamblea y le estaba diciendo a todas las personas que le estaban escuchando de que su hijo tenía una tarea grande. Su hijo tenía una tarea grande, que era construir el templo. Amén. Y él decía que su hijo no iba a poder porque era joven y no tenía experiencia. Pero estas palabras le llegaron a Salomón, y de pronto de ahí, pienso que de ahí fue donde se originó esta respuesta cuando Dios le pide: pídeme lo que quieras. Amén. Pero el rey David como instruyó a su hijo para que él pudiera levantar el templo. Él le dijo algunas cosas, le dio unas advertencias, y le dijo: sé hombre, ten valor y cumple los mandamientos de la ley de Moisés, y así tendrás éxito en todo lo que tú te propongas. Amén. Y intimida con el Señor y adóralo con toda tu mente, con todo tu corazón, y en todo momento está firme con Dios y lo vas a lograr. Amén. Pero si tú te apartas de Él, Dios te va a rechazar. Amén. Prácticamente le dijo: tómate esto en serio, porque el Señor te ha elegido para construir el templo. Sé fuerte y haz tu trabajo. Amén. Y yo creo que estas palabras que el rey David le dice a Salomón le llegaron en lo más profundo, y por eso él pide sabiduría y Dios se la da. Amén. En el transcurso de nuestras vidas hemos conocido personas que le tocan muy duro, ¿cierto? Hemos conocido personas que la tienen difícil. Yo conocí una familia muy humilde,
porque ellos tenían, pero humilde bastante. Ellos tenían un hijo muy inteligente y ellos sufrían mucho de que ese talento, esa inteligencia se perdiera porque no tenían la forma de ponerlo en una universidad. Entonces, ellos sufrían mucho por eso. Pero el muchacho se ganó las pruebas del IFE y tuvo un buen puntaje y tuvo la oportunidad de entrar a una muy buena universidad. Entonces ya la preocupación no era la universidad, sino cómo iba a llegar a la universidad con los transportes y la ropa, porque no tenía ropa. Entonces hay gente que le toca muy duro en esta vida, ¿verdad? Hay gente que trabaja de día para poder costearse sus estudios de noche. Hay gente que por pagar arriendo mal come. Gente que le toca duro. Y lo contrario, hay gente que la tiene fácil. Hay gente que no se preocupa por nada porque todo lo tiene ahí. Y yo no sé por qué pasa esto, pero pasa. Amén. Hay gente que todo lo tiene fácil y todo lo soluciona rápido porque todo lo tiene fácil. Amén. Y hay personas que hasta lo malo les sale bien. Y es porque tienen una gracia especial que uno a veces ni se explica por qué pasan todas estas cosas. El rey Salomón era un tipo de persona que tenía su vida al éxito, a que le iba a ir bien en todo. Amén. Y después de esta historia nos damos cuenta que su vejez estaba prácticamente asegurada, porque por el éxito y la fortuna que él tenía. Y él comenzó a levantar una vida de una forma y una manera diferente. Primero que todo, él empieza así, él es el hijo del rey, porque una cosa es ser el hijo de Reinaldo y otra cosa es ser el hijo del rey, ¿verdad? Un gran comienzo, ¿sí o no? Muy diferente. Entonces, y nada menos, él era el hijo de un rey que era próspero, que era amado, que era respetado, que era reconocido. Y este es un gran comienzo. Amén. Pero algo muy interesante en la vida de este hombre es que antes de nacer, Dios le manda un profeta al rey David y le dice: yo quiero que le pongan el nombre. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? No, le vamos a poner, Dios quiere que le pongan Jedidía. Me tomé el trabajo de buscar qué significa Jedidía, y Jedidía significa amado por Dios. Esto quiere decir que cada vez que llamaran al niño, le estaban recordando que Dios lo amaba. Espectacular, ¿verdad? Imaginen eso. Y eso es un gran comienzo. Su vida transcurre normal y empieza a amar a Dios. Salomón empieza a amar a Dios con todo su corazón, empieza a cumplir todas las normas, los estatutos que su papá le advirtió: haz esto, y él lo empezó a hacer. Amén. Él era el heredero de una gran fortuna, era millonario, tenía todo para tener éxito. Y Dios se le apareció por segunda vez. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes y vamos a seguir con el capítulo 9, verso 2. Dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Cuando Salomón terminó el templo, él solo deseaba que Dios habitara en ese lugar. Amén. Vamos al verso 3. Y le dijo a Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén. Este es el resultado de una oración que hizo Salomón, ¿verdad? Y la vida de Salomón es una vida maravillosa. Durante muchos años Dios le habló a él de mil maneras, ¿verdad? Esta historia
Dios le hace una advertencia que tenía que ver con sus debilidades. Muchas veces Dios nos hace estas recomendaciones porque Él sabe que nosotros somos débiles. Amén. Vamos al verso 4 al 7, ahí en Primera de Reyes. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueréis y serviréis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Amén. A mí me parece que las palabras de Dios son muy claras. Y normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, Dios es muy claro. Y prácticamente nos está diciendo que si tú vas por este camino, te va a ir bien. Pero si tú vas por este camino, te va a ir mal, ¿verdad? Y creo que después de ver las cosas maravillosas de Salomón, nunca nos pasará por la cabeza de que este hombre echara un paso atrás y se desviara en el camino, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este hombre, después de disfrutar de la gloria de Dios, de las mieles de su gloria, este hombre pudiera dar un paso atrás? Y esto aún lo vemos en estos tiempos. ¿Cuántos pastores reconocidos a nivel nacional e internacional que mueven un pueblo inmenso de la familia en Cristo y que hacen milagros, que Dios los usa de gran manera? Ahora los vemos por ahí apartados del mundo haciendo otra cosa diferente, ¿verdad? Y cuántos salmistas que tú aún escuchas sus canciones y tú sientes la presencia de Dios, que Dios los usaba, ahora están por ahí haciendo cualquier barbaridad por fuera, porque se apartaron de Dios. Y no nos cabe en la cabeza cómo es posible que esta gente haya hecho eso, ¿verdad? Es como imposible, o sea, no, porque a veces uno dice, uno quisiera estar en el nivel de ellos, pero ellos gozaron de la gloria de Dios, de la plenitud de Dios, y ahora se fueron, ya no están. Amén. Iglesia, esto nos da a entender que esto es una advertencia que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. A veces humanamente lo hemos criticado estas acciones, pero prácticamente esto es como una alarma a nuestra vida, a la tuya, a la mía. Amén. Para permanecer en el Señor, ¿verdad? Porque sola la idea de abandonar al Señor es espantosa, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué sería ahora mismo de nuestras vidas si nos apartamos de Dios? Amén. Vamos a ubicarnos en el libro, sin perder de Primera de Reyes, vamos a buscar Mateo 26, verso 31 al 35. Dice la palabra de Dios. Mateo 26, verso 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os lo practiqué como no tienen idea. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Este Pedro que ustedes están viendo aquí, que caminó con el Señor, que caminó con Jesús, que vio sus milagros, sus prodigios, que escuchó sus enseñanzas, que comió en su mesa, lo negó 3 veces. De pronto él alguna vez dijo: yo jamás te negaría, yo jamás te abandonaría, pero esa noche lo hizo. Amén. Esa noche él lo hizo. Pedro tenía un temperamento explosivo. De pronto, por la emotividad, prometió algo ese día y no lo cumplió. No lo cumplió. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que en la actualidad nosotros no pensamos abandonar a Dios en ningún momento, ¿verdad? Ahora mismo nadie está pensando en abandonar a Dios, ¿verdad? Eso ni siquiera nos pasa por la cabeza. Pero en ese momento Pedro también pensaba así, y de pronto por la presión tomó esta decisión y por eso lo negó 3 veces. Amén. Y así como le sucedió a Pedro, también nos puede suceder a nosotros, porque nosotros estamos expuestos todos los días a cosas que te van a presionar y tú vas a abandonar a Dios en ese momento. Amén. Porque una cosa es lo que tú digas que vas a hacer en el momento, y otra cosa es lo que tú haces estando en el momento. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Amén. Pedro negó al Señor 3 veces. Tal vez no sabemos las razones, pero una de ellas es porque no aguantó la presión. Y muchos de nosotros, en medio de la presión, abandonamos a Dios. Y cuando estamos en ese punto del camino, el del bien, el del mal, hay cosas en el mundo que nos gustan, hay cosas en el mundo que nos atraen, porque hay cosas en el mundo que nos gustan, ¿verdad? Y aunque lo tapemos con el dedo, esas cosas van a hacer que tú abandones a Dios. Amén. Esas cosas van a hacer que tú abandones a Jesús. Volvemos a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 2 al 3. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, y ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hiciste, Salomón, Dios? La Biblia dice que Dios le advirtió a Salomón que no se juntara con estas mujeres. Pero ¿qué hizo el niño? Él se enredó no con una, sino con 700 reinas y 300 concubinas. Amén. Salomón se obstinó y se encaprichó con estas mujeres, con sus 700 reinas y sus 300 concubinas. Amén. Seguimos leyendo el verso 4 al 8. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas
sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Dios, ¿cómo es posible que después de disfrutar la gloria de Dios en todo su esplendor, este hombre haya decidido tomar este camino? Es increíble que este hombre haya tomado estas decisiones. Pero hay dos periodos en la vida de Salomón. Una cuando él está joven y le pide ayuda a Dios, y otra cuando él ya está anciano, ¿verdad? Cuando empieza a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Porque una cosa piensa usted a los 25 años y otra cosa muy diferente piensa usted cuando tiene 75 años, ¿verdad? Y ¿cómo se le ocurre a este señor hacer tal cosa? De pronto él también pensó, nunca jamás abandonaré a Dios, al Señor, pero lo hizo. Amén. ¿Qué pasó con el amado de Dios? ¿Qué pasó con Jedidías? Es la pregunta. ¿Qué pasó con la sabiduría? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? Amén. Y después de hacer un templo tan espectacular, ¿cómo va a compartir todos sus conocimientos de arquitectura a levantar altares a otros dioses para que sus esposas lo adoraran y que él también adoraba? ¿Cómo es posible que este hombre hiciera esto? ¿Verdad? Es increíble las historias. Es increíble esta historia. Y a mí me conmovió mucho, porque la verdad es, cada día estamos expuestos a que cualquier cosa haga que nosotros abandonemos a Dios. Y esto es una alarma, iglesia. Es como una alarma para que tú te actives y pienses las decisiones que estás tomando y que yo también estoy tomando. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedaron los pactos? ¿Dónde queda la sabiduría de este hombre? ¿Qué pasó con la sabiduría de este hombre? Vemos a un Salomón temeroso y antes. Y ahora vemos a un Salomón que hace lo malo después. Y yo sé que él nunca pensó en fallar. Así como estamos ahora mismo, nosotros no pensamos ahora mismo fallarle a Dios en ningún momento. Pero en estos tiempos vemos tantos matrimonios que no vamos a decir que duran años, porque ya no duran ni años. Matrimonios que con el pasar del tiempo, ellos no pensaron en ser infieles, pero pasa el tiempo y llega la infidelidad. Y nuestra pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo abrieron la puerta? ¿En qué momento abrieron la puerta? Amén. Gloria a Dios. No. Algunos dicen que Salomón se casó por cuestiones políticas para alcanzar la paz sobre el pueblo de Israel, pero no. Yo, según lo que yo estudié acá, estudiando esto, pienso que Salomón lo que hizo fue negociar sus principios y él desobedeció. Amén. Esto fue lo que él hizo, o se olvidó del Señor. Y de nada le sirvió la bendición de Dios, de nada le sirvió la sabiduría, su riqueza, la fama, sus mujeres, la buena vida que tenía, porque él no supo administrarlas. Amén. Tuvo muchas oportunidades para frenar y no lo hizo. Tuvo muchas oportunidades para parar y no lo hizo. Él siguió su camino del mal. Y si era tan sabio, si él era tan sabio, era el hombre más sabio, ¿por qué la embarró de esta manera? Es la pregunta. ¿Saben por qué? Porque la unción o el regalo de Dios está sujeto al carácter. Y usted y yo tendríamos que trabajar ahora mismo en nuestro carácter. Dios habló de esto por mucho tiempo. Dios sigue hablándonos todavía sobre esto y lo podemos encontrar en Deuteronomio 17, versos 16 al 20.
Dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino de él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Aquí Dios se lo dice clarito. Parece que Dios hubiese visionado lo que va a pasar con la caída del hombre, ¿verdad? Dios lo advirtió y Dios se lo dijo, pero no, él no hizo caso. No solamente esto lo advertía para el pueblo de Israel, sino que Dios también está dando instrucciones para tu vida, para mi vida, que leamos su palabra diariamente. Amén. Que hay límites, hay instrucciones con respecto a nuestras posesiones, con respecto a los negocios, que hay un límite con quién haces negocios. Amén. Que hay límites en nuestra vida sentimental, que hay límites en nuestra vida sexual, que hay límites con el manejo del dinero. Dios da instrucciones acerca de su devoción a Él. Dios da instrucciones acerca de tu vida espiritual. Dios nos da instrucciones a nuestra vida, a nuestra descendencia. Dios lo dijo y está claro en su palabra. Amén. Pero Salomón como que no lo leyó. A él se le olvidó porque él solamente creyó en sus dones. Amén. Seguimos con Primera de Reyes 11, seguimos con el verso 10. Dice, Primera de Reyes 11, verso 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Me tomé el trabajo de buscar qué significa la palabra guardar. Guardar es proteger, cuidar algo. Y Dios le dijo que cuidara la palabra, que cuidara su relación con Él, pero Él no la guardó. Él no hizo caso. Amén. Entonces, yo les digo que la Biblia dice que cada día nosotros construimos un futuro, pero si permanecemos en su palabra, podemos determinar y permanecer en su palabra. Con cada día con respecto a lo que pensamos de Él. Amén. Lo único que nos asegura de tener una buena vejez es permanecer en Dios. Amén. De intimar con Él, de buscarlo cada día, de leer su palabra. Amén. Dios dice que tenemos que hacer lo que podemos y lo que no podemos hacer. Amén. Vamos a leer el último pasaje. Dice en segunda de Timoteo. Antes de eso, quiero decirles algo. Es triste el final de Salomón. Quiero resumirles aquí rápidamente. Es triste el final de Salomón. ¿Por qué? Porque es recordado como aquel que abandonó a Dios. Y hay un libro de la Biblia en Hebreos que te habla de grandes hombres de fe, hombres que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Podemos encontrar a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a José. Aún menciona a David, aún a Rahab, aquella prostituta que Dios transformó. Y Salomón ni por las curvas no lo nombra, ¿verdad? Entonces, iglesia, yo te digo en esta noche
¿De qué nos sirve tener muchos años en Dios si al final te vas a apartar y va a terminar en ruinas? ¿De qué sirve? Amén. Entonces, yo te digo, vamos a buscar en 2 Timoteo, capítulo 4, que hagamos como hizo Pablo. 2 Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son 3 cosas que se propuso Pablo por amor a Dios: pelear la buena batalla, terminar lo correcto, permanecer en Él. 3 cosas que le dan hoy para ser recordado como el mayor autor, el más grande autor del Nuevo Testamento. Y yo me pregunto, ¿cuáles serían esas 3 que tú estás dispuesto a hacer para que seas reconocido? Para que el final de tus días diga Dios: aquí está un gran hombre de fe, y no te recuerde como aquel que por una mala decisión se apartó de Él.